Les doy la bienvenida en nombre de la Presidencia y del Secretariado de la CLAR a este webinar titulado La trata de personas, crimen organizado, fin a la explotación, en el marco del Día Mundial de la Trata de Personas. Queremos elevar nuestra voz como vida religiosa presente en el continente latinoamericano y caribeño para denunciar esta grave herida que afecta a miles y miles de personas y que desfigura la dignidad humana. En este año jubilar como peregrinos de la esperanza queremos reafirmar nuestro compromiso a estar presentes con una actitud de compasión, justicia, siendo profetas de un nuevo nacimiento, acompañando, cuidando, sanando, liberando a cuantas hermanas y hermanos están hoy esclavizados con el único deseo de restaurar con amor sus vidas. Cada uno somos responsables de tender nuestra mano, de no pasar de largo, de no ser indiferente, de no dar vuelta nuestra mirada hacia otro lado, sino como el samaritano, cargar y hacernos cargo de esta realidad presente, sin prejuicios, con misericordia y con compasión. Gracias a cada uno, gracias a cada una de los que van, de las distintas redes que van tejiendo los hilos de la prevención, del cuidado, de la fraternidad. Buen encuentro. Muchísimas gracias, hermana María Inés. Para quienes aún no conocen a la hermana María Inés, es la actual secretaria general de la CLAR. Hermana, muchísimas gracias por estar en este webinar, en esta actividad contra la trata de personas. Muchas gracias por tu cercanía, por todo tu servicio y aquí estar acompañándonos. Pues Gracias. muy buenas tardes, sean todos y todas, hermanos y hermanas. Soy Carmen Ugarte García, oblata del Santísimo Redentor. En nombre de la Comisión CLAR contra la trata de personas y las redes de Talita Cum en América Latina y el Caribe, agradezco su presencia. Hoy, 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas, es muy oportuno analizar por qué la trata de personas crece y crece desmesuradamente. En el año 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, nos puso en alerta frente a grandes problemáticas que oprimían y siguen oprimiendo a la humanidad: las drogas, las armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes. ¿Qué ha pasado desde entonces? Según investigadores, el poder del crimen organizado, los cárteles de la droga, los grupos criminales de tráfico de personas y la criminalidad transnacional se ha extendido significativamente en las últimas décadas. Aprovechan la fragmentación del Estado y pasan a ser actores políticos al grado de controlar las instituciones y a la ciudadanía. Hay miedo, hay mucho miedo. Su objetivo: sacar el mayor provecho económico a costa de la vida y el sufrimiento de millones de hermanos y hermanas. Cuando el Estado falla, crece la delincuencia organizada. Por la dimensión místico-profética que nos confiere nuestra vocación, como Comisión CLAR y redes de Talita Cum contra la trata de personas, denunciamos la mercantilización de la vida y la explotación de las personas. Hoy alzamos nuestra voz para despertar conciencias y tejer lazos de solidaridad para defender la vida y la dignidad de nuestros hermanos y hermanas. Hacemos un especial llamado a los gobiernos para que establezcan marcos legales de justicia y garanticen los derechos de las víctimas. La trata de personas es un crimen organizado que sigue afectando principalmente
a las mujeres y a las niñas. Acabemos con la explotación. Esa es nuestra misión. Transformemos la cadena de explotación en cadena de esperanza, especialmente en este año jubilar, que podamos ser esperanza para las personas que más sufren. Paso la palabra al hermano Jorge y a la hermana Conchi, quienes estarán moderando este webinar. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Carmen, ¿verdad? Como dice Carmen, pues soy la hermana Conchi de la Congregación Hermanas del Ángel de la Guarda de la Red Rama El Salvador. Y vamos a estar junto con Jorge. Jorge, pertenezco a la Congregación de Religiosos de los Hermanos Maristas, vivo en Buenos Aires y formo parte de la Red Causay Argentina. Y con gusto vamos a estar compartiendo este espacio de capacitación, de charlas sobre la trata en el día de hoy. Y pues agradeciendo, ¿verdad?, su presencia, cada uno y cada una también que estamos aquí, ¿verdad? Estas 130 pantallas, pero sabemos que está detrás de esa pantalla muchos y muchas también sumándonos. Pues vamos a unirnos en este espacio también de oración, ¿verdad? Que nos va a dirigir la hermana Verónica de la Red Ramat Costa Rica. Así que vamos a darle paso para unirnos también en oración, unir nuestros corazones en esta campaña también del Corazón Azul. Hermana Verónica, bienvenida. Gracias. Es para liberar que Cristo nos liberó. Con el mapa mundi traemos a nuestra oración a cada una de las víctimas presentes en cada continente. Las velas encendidas simbolizan una luz de esperanza por las víctimas de trata. Nuestro tiempo ha marcado un crecimiento del individualismo y del egocentrismo, actitudes que tienden a considerar a los demás desde una perspectiva meramente utilitarista, atribuyéndoles valor según criterios de conveniencia y de provecho personal. En este momento vamos a escuchar atentamente un canto y con él oramos por cada una de estas personas que sufren este flagelo. Una canción que hablando de tu alma y te llene de calma. En donde te encuentres olvides tus penas yendo a la trata. Cuando te arrastraron y te engañaron es lejos de casa. Con falsas promesas usaron tu cuerpo, tu vida y tu alma. Se aprovecharon y te obligaron a cosas terribles. Marcaron heridas, mil cicatrices sin luz de esperanza. Hasta que un día la policía, una luz de esperanza, que te rescataron, sanaron heridas, tu vida y tu alma. Dile que no, no a la trata. Todos unidos hacemos la voz, no a la trata. Digamos que no, dile que no, no a la trata. Denuncia los casos, libera tu alma, no a la trata. Una canción que hablando de tu alma y te llene de calma. En donde te encuentres olvides tus penas yendo a la trata. Cuando te arrastraron y te engañaron es lejos de casa. Con falsas promesas usaron tu cuerpo, tu vida y tu alma. Se aprovecharon y te obligaron a cosas terribles. Marcaron heridas, mil
mil cicatrices sin luz de esperanza, hasta que un día la policía, una luz de esperanza, que te rescataron, sanaron heridas, tu vida y tu alma. Dile que no, no a la trata. Todos unidos hacemos la voz, no a la trata. Digamos que no, dile que no, no a la trata. Denuncia los casos, libera tu alma, no a la trata. Dile que no, no a la trata. Todos unidos hacemos la voz, no a la trata. Digamos que no, dile que no, no a la trata. Denuncia los casos, libera tu alma, no a la trata. Con la palabra que interpela, también descubrimos a ese Dios Padre misericordioso que abraza a cada persona y levanta al caído para darle su valor, reconociendo su dignidad. Meditemos, pues, la palabra de Dios. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Es palabra de Dios. Hacemos un momento de silencio por aquellas víctimas que conocemos, aquellas personas que puedan estar pasando en este momento la trata. Y oremos por cada una de ellas. En este Día Mundial contra la Trata de Personas, queremos, Dios de infinita bondad, pedirte por nuestras hermanas y hermanos que están sufriendo la trata de personas para cualquier fin de explotación. Alivia su sufrimiento, propicia que encuentren personas con las que compartan su dolor y puedan salir de la esclavitud. Te presentamos la vida de tantos hermanos y hermanos a los que las distintas situaciones les han llevado a vivir en esclavitud y sometimiento. Acoge, Padre, Madre de ternura, el dolor de tantas víctimas y acompaña el proceso de sanación de los sobrevivientes y las sobrevivientes. Que nuestro compromiso y cercanía como peregrinas y peregrinos de esperanza los lleve a vivir como ciudadanas y ciudadanos con derecho a decidir sobre su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Ana María, por acompañarnos en el espacio de oración. Nos toca presentar en este momento al expositor que nos va a estar acompañando hoy. Es José Manuel Grima, sociólogo de Argentina. Él es presidente, además, del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Observa la Trata. Es una organización regional especializada en el monitoreo académico, social y de políticas públicas en torno a la trata y el tráfico de personas. También como investigador ha publicado artículos referidos a la trata, políticas públicas, desigualdades sociales, trabajo infantil y contexto de marginalidad. Nos ha acompañado también por 2 años consecutivos en el programa de formación de jóvenes líderes de América Latina. Podríamos decir que es casi de la casa y que ha compartido con nosotros
su mirada sobre la trata que siempre nos ayuda a mirarla de otro lado, a observar la trata desde el contexto que por ahí a nosotros no se nos ocurre. Te damos gracias por querer compartir con nosotros. Bienvenidos, el espacio es tuyo. Vas a tener 40 minutos de la exposición y después 20 minutos más para preguntas que la gente quiera hacer. Le pedimos a aquellos que tengan preguntas o comentarios que los dejen en el chat. Yo después lo voy a ir compartiendo y junto con José, él las va a ir respondiendo. Entonces invitamos a José. Bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ¿O no se muy bien. escucha? Se escucha, se escucha. Bueno, gracias Jorge, Concepción, Carmen, Ana María, Isabel, bueno, a todos los amigos que tengo por ahí, ya somos como una parte de la familia, ¿no? Como que nos juntamos a tomar un café y a charlar y a dialogar sobre estas cuestiones que tanto nos preocupan y a la vez que tanto nos apasionan, ¿no? Así que bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan para estar nuevamente con ustedes, bueno, para charlar un poco sobre estas cuestiones y un poco también pensar colectivamente. Ustedes vieron que hace ya muchos años que hemos aprendido que el conocimiento sobre aquellas cuestiones pertinentes que nos interesan y que nos apasionan es siempre una producción colectiva, ¿eh? No hay producciones individuales y temas como el que nos ocupan el día de la fecha, digamos, tampoco hay saberes definitivos. No es que hay verdades definitivas que uno puede captar y que después puede compartir junto a otras personas. Lo que hay son producciones colectivas de saber. Somos todos los que estamos aquí, personas que nos hallamos en diferentes lugares de nuestra América Latina y que vivenciamos cotidianamente este tipo de circunstancias de manera más cercana, de manera más lejana, desde la academia, desde la sociedad civil, desde donde sea, pero las vivenciamos y son objeto de nuestra preocupación y tenemos reflexiones acerca de estas cosas que vivenciamos. Y bueno, y estos espacios colectivos sirven para compartir esas reflexiones, para ponerlas en común, ¿sí? Y bueno, para poder afinar un poquito mejor el lápiz, porque también es cierto que todos y cada uno de nosotros tratamos en nuestra cotidianidad de hacer algo, ¿sí? De hacer algo para tratar de combatir este flagelo, para tratar de aportar un poco de dignidad allí donde hay violaciones tan graves a los derechos humanos como es la que sufren las personas damnificadas por el delito de trata. Así que bueno, el agradecimiento y vamos a ir arrancando. Yo le voy a compartir a Ana María un PowerPoint que se lo mandé por correo electrónico. Si lo tiene para compartir sería fantástico y si no, Ana, me decís y arranco solamente con las notitas que preparé para el día de hoy, como no sé si Ana María anda por allí. Sí, aquí José Manuel. No, vamos y ya después compartimos el PPT. Bueno, Continúa, perfecto. Le te damos escuchamos atentamente. así nomás a manos limpias entonces. Me parece muy bien. Como el tema un poco estaba referido, el motivo de la convocatoria estaba referido al crimen organizado, me pareció prudente arrancar hoy con algunas reflexiones acerca de la mirada que existe sobre la trata de personas como un delito complejo, que es la mirada un poco que nos aporta, como ustedes saben, la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado y su protocolo facultativo, Protocolo de Palermo, que ya fue nombrado hoy en la presentación de esta charla. Y allí, cuando nosotros leemos, cuando nosotros vemos tanto la Convención de Naciones Unidas como el Protocolo de Palermo, observamos que la definición del delito es la definición de un delito complejo, es decir, que tiene ese carácter, tiene el carácter de la complejidad. Ahora, ¿en qué radica la complejidad cuando es definido desde el crimen organizado, desde la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado?
es las características de la complejidad, en este caso, de esta definición, tiene que ver, por un lado, con, con las personas, digamos, que intervienen en la producción del delito, que muchas veces, en muchas ocasiones, esas personas tienen diferentes características y tienen diferentes expertise para dar cuenta de alguno de los aspectos que conforman el delito. Ustedes saben que el delito, por un lado, arranca, digamos, con la captación de las personas que luego van a ser mucho más tarde explotadas. Se opera generalmente el traslado del lugar en donde la persona es captada a otro lugar. Esto en función, ustedes saben, de romper con las redes de contención que puedan tener las personas que después van a ser víctimas, digamos, del delito de trata. Si nosotros, si los del crimen organizado, si las personas, digamos, que llevan adelante el delito, lo llevan a su última instancia de explotación en el mismo lugar en donde las personas son residentes, en donde son captadas, corren el riesgo de ser perseguidos, de ser más fácilmente hallables, digamos, y penalizados, digamos, por la realización del delito. Entonces, es importante cortar en las víctimas todos los lazos que tienen que ver con su lugar de origen, es decir, alejarlos de la familia, alejarlos de los amigos, alejarlos de todo aquel ámbito específico en el cual desarrollan y llevan adelante su vida cotidiana. Por lo tanto, posterior al momento de la captación, generalmente se produce el traslado a algún lugar en donde además son recibidos, acogidos por alguien que puede ser aquel que lleve adelante el proceso de explotación o no, o sencillamente una persona que produce la recepción de la víctima, digamos, y que después esa víctima es sometida a explotación en otro espacio por otras personas que se dedican específicamente a desarrollar esta cuarta fase, esta última fase, que es la fase de la explotación y que es el objetivo, digamos, de las redes, es el objetivo de estas personas. Generalmente se habla de redes porque si bien cada uno de los elementos constitutivos, que pueden ser, serían la persona que capta, una persona que traslada, una persona, o personas, diferentes personas que ser varios, que reciben, y después las personas que llevan adelante la tarea de explotación, si bien pueden ser generalmente, incluso son diferentes personas, todas ellas están eslabonadas en un proceso. Entonces, ese Perdón, eslabonamiento. José Manuel, disculpa que interrumpa. Lo que pasa es que muchos nos están escribiendo, ¿verdad? De que se escucha mucho eco, mucho ruido. No sé el lugar donde está, porque intentamos, depende de donde estemos, pero se escucha mucho eco, están mencionando. Ajá. A ver, permítanme que estoy en un lugar cerrado, a lo mejor es por eso la acústica no Por es muy buena. eso está mucho eco. Dame un Disculpa de verdad, minuto. pero estamos interesadas en saber, ¿verdad? Y conocer más, pero esa parte de ruido como que interfiere. A ver, dame un segundo, voy a abrir una puerta, espera. A ver, ¿ahora mejora o no mejora nada? ¿Tienes micrófono? ¿Cómo? Tu micro, Hola, Conchi, tu micro hola. se cerró. Si tienes auriculares para... Sí, estoy hablando por los auriculares, tengo auriculares con sonido. Puede hacer la prueba que los quite y a veces sin audífonos se escucha mejor. Bueno, los quito.
Habla ahora, a ver. Un segundo. ¿Ahora se escucha? Mucho mejor. Hola, hola. Sí, se Mucho escucha mejor. 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 Bueno, permítanme que le suba aquí. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, Sí. Bueno, perfecto. Solucionamos el problema. Me encanta. Les repito, ¿escucharon más o menos? Estaba haciendo referencia a las características Ahora mejor. Gracias. estaba haciendo referencia a las características del crimen organizado, tal como es definido en la Convención de Naciones Unidas, como también en el Protocolo de Palermo, y decía justamente que las características que hacen a la complejidad tienen que ver con, por un lado, quienes intervienen en el proceso de producción del delito de trata de personas. Podemos tener diferentes personas en cantidades y en calidades, diferentes personas que operen tanto la captación, por un lado, otras personas que pueden operar el traslado para desvincularlos de sus lugares de origen a las víctimas, otras personas que reciben a las víctimas en los lugares en donde luego van a ser explotados, y puede ser que el momento de la explotación sea realizado por otro grupo de personas o por otro sujeto o por otra persona. Es decir, por un lado, la Constitución, digamos, puede estar referida, digamos, una de las características que son diferentes personas, y la otra característica es el nivel procesual, es decir, es un procedimiento de manera lineal que se va dando, en donde la víctima o la persona que ha sido captada y que después es transformada en víctima de alguna forma de explotación, va pasando de manera lineal por todo ese proceso, y ese es el otro elemento que nos aporta a esta idea de la complejidad del delito. Complejidad desde el punto de vista de la definición del tipo penal, pero también a nivel procedimental, a la hora de intervenir desde la justicia, implica una complejidad, porque hay que probar todo este eslabonamiento o toda esta cadena que termina conformando en su totalidad esta característica de delito como delito complejo, digamos, ¿verdad? Entonces, y por eso se habla de crimen organizado, porque es una organización de diferentes personas que intervienen en diferentes momentos del proceso y con diferentes características cada una de sus intervenciones. Digamos, la persona que capta tiene que tener determinadas características y tiene que tener una expertise específica para el momento de la captación. En tanto que en la otra punta del problema, en el momento de la explotación, también las personas que llevan adelante el proceso de explotación tienen que tener las características específicas que les permitan llevar adelante el proceso de explotación. Entonces, por eso, crimen organizado, porque hay una organización de diferentes actores en donde cada uno de ellos tiene una diferente expertise, y además todos esos actores están eslabonados, están encadenados en un proceso que termina siendo un proceso común. Por eso se habla de crimen organizado y por eso se define a la trata de personas como un delito de características complejas o un delito complejo. Ahora bien, esta es una mirada de las miradas posibles, ¿sí? Hay otras formas de definir la complejidad. Nosotros que estamos más cerca de las ciencias sociales que de las ciencias jurídicas, ustedes vieron que las ciencias jurídicas son las ciencias del deber ser, las que dicen qué es lo que se debe y qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe y qué es lo que no se puede. Son reglas de conducta, ¿verdad? En tanto que la sociología o la economía o las ciencias sociales son ciencias del ser, es decir, son ciencias que apuntan a observar cómo funcionan las diferentes realidades. Para nosotros,
la complejidad radica en el carácter sistémico de los procesos sociales, de nuestras sociedades y de los procesos sociales que están incluidos dentro de nuestras sociedades, como fenómenos puntuales. Entonces, yo acá tomé algún elemento como para definir qué son los sistemas complejos. Miren, los sistemas son sistemas donde los elementos se interconectan, hay una interconexión, y se influyen mutuamente de manera no lineal. Acá vamos a ver que hay una diferencia respecto de la definición de complejidad que tiene que ver con el delito de trata de personas. Dice, los sistemas son sistemas donde los elementos se interconectan y se influyen mutuamente de manera no lineal, generando comportamientos que no son predecibles a partir del análisis individual de sus componentes. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de componentes, igual que como lo definimos cuando definimos el delito, interconectados, ¿sí? Igual que lo definimos cuando definimos la trata como delito complejo, pero la diferencia es que en los sistemas complejos, como sistemas sociales, la manera de influenciarse entre los diferentes elementos que forman parte del sistema es una forma no lineal. Es una forma no lineal. Es decir, esta idea, desde el delito como delito complejo, de linealidad procedimental, primero viene la captación, después viene el traslado, después viene el acogimiento, después viene la explotación. Esta idea de linealidad, en términos sociales, no es así. No es así. Y las características dentro de los sistemas complejos, cuando hablamos desde las ciencias sociales, yo tengo aquí como 4 para compartir con ustedes. Primero, que son interdefinibles. Digo, no se pueden separar, ¿sí? Y una alteración de alguno de los elementos del sistema, el sistema interviene generando algún tipo de alteración a la lógica del sistema, se altera todo el sistema, ¿sí? Si nosotros incorporamos algún dato anómalo en el sistema se altera en su totalidad. Sabemos que los sistemas se rigen o responden, digamos, a una ley que señala, ¿sí?, que todos los sistemas tienden a la estabilidad, es decir, se desequilibra el sistema en un determinado momento y luego vuelve a un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Pero si incorporamos un dato anómalo, si alguno de los actores, alguno de los elementos del sistema introduce una novedad en el sistema se altera y va buscando luego un nuevo punto de equilibrio que es diferente al punto de equilibrio anterior. El siguiente elemento que es característico, que nos ayuda a pensar esta cuestión, es la interdisciplinariedad. Es decir, cuando nosotros pensamos los sistemas complejos, observamos que son polisémicos, que tienen un conjunto de factores que los caracterizan, ¿sí? Y cuando observamos solo uno de esos factores, en realidad no estamos viendo el sistema. En realidad no estamos viendo el sistema, estamos viendo uno de los factores que integra el sistema o uno de los elementos, digamos, que integra el sistema. Para poder ver el sistema y comprenderlo en su totalidad, tenemos que ver todas y cada una de las caras que constituyen esa polisemia. Tenemos que verlo en su verdadera complejidad. Es decir, todas y cada una de esas caras. Si nosotros estamos pensando en la trata de personas, en lugar de la víctima, en la trata de personas, o en lugar en el caso de la trata con fines de explotación sexual, en lugar del cliente, del prostituyente, nosotros no podemos ver solo eso, tenemos que ver eso en el conjunto del sistema, ¿sí? Porque son elementos que forman parte de un sistema, pero que no lo definen al sistema, porque el sistema es mucho más que la mera sumatoria de las partes. Entonces, ahí necesitamos la interdisciplina.
Necesitamos del trabajo social, necesitamos de la psicología, necesitamos del derecho, necesitamos de la antropología, necesitamos desde la medicina. Es decir, necesitamos un conjunto de miradas que nos permitan observar cada una de las caras del poliedro. Si queremos tener una mirada de la complejidad. Si no, nos quedamos con una mirada reduccionista. La otra cuestión, y esta cuestión es la que hace la diferencia respecto de la mirada propia del Protocolo de Palermo y de la Convención de Naciones Unidas, es la no linealidad. Ya lo vimos, se los acabo de comentar, esta cuestión de la linealidad procesual, del procedimiento. Primero viene la captación, luego viene el traslado, luego viene el acogimiento, luego viene la explotación. En los sistemas complejos pensados desde lo social, la linealidad no existe. Es decir, la relación entre los elementos no es lineal, sino que la relación entre los diferentes elementos que constituyen el sistema responden a las leyes del sistema. Y la mirada que nosotros tenemos, o la mirada que podemos tener, que se puede ofrecer desde allí, es una mirada más holística, es una mirada, si se quiere, si se admite esta caracterización, una mirada más circular. Un poco como los que plantea el Papa Francisco en la Laudato Si, ¿no? Esta idea de todo tiene que ver con todo, nos dice el Papa, ¿no? En la Laudato Si. Bueno, en este caso, ahí está hablando del sistema. Todo tiene que ver con todo. Y todo está interconectado. Y todo está interconectado. ¿Sí? Es decir, es una mirada circular, es una holística, es una mirada similar a la que tienen no sé si se escuchó, pero digo, es una mirada como similar a la que tienen respecto del sistema social. Se perdió un poco tu audio. Nuestros pueblos originarios. A ver, ¿me pueden dar un minuto que tengo que hacer algo? Me están llamando. Okay. 5 minutos. Ok. Pido mil disculpas. Pero me están pidiendo que abra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucharon? Jorge. Sí, perfecto. Dale, José Manuel. Dale, no hay problema. Hemos escuchado muy bien. Sí, ya, un segundo. Esto ya bueno. Bueno, tenemos un poquito de paciencia. Manuel. Bien, José Manuel, gracias. Mil disculpas, pero tenía que abrir un portón que no se podía abrir. Estoy en un lugar que es un poco complicado. Nuevamente, listo. Les decía entonces, seguimos, ¿no? Sí, seguimos. ¿Me escuchan, no? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, estamos escuchando muy bien. Se escucha bien. Bueno. Decía entonces esta cuestión de la no linealidad, es decir, de pensar un poco, digamos, los sistemas complejos como sistemas más de características holísticas, más de características circulares. Y por último, una última característica que tiene que ver con la emergencia, es decir, estos sistemas son fundamentalmente dinámicos. Digo, ¿qué quiero decir? Que van incorporando la novedad de manera permanente. Nosotros en el caso de la trata lo tenemos bastante claro, sobre todo a partir del momento de la pandemia. Por ejemplo, los cambios que se han producido en la captación de las personas que finalmente son víctimas, que son sí, damnificadas, digamos, por el delito de la trata de personas,
hemos observado cómo la utilización de las redes, la intensificación, ¿sí? Y la complejización, si ustedes quieren, en la utilización de las redes, en las cuestiones virtuales, han modificado, por ejemplo, el momento de la captación. Existen estudios en Perú, en Chile, que dan cuenta de las modificaciones que se han producido en la captación a partir de la incorporación de las redes sociales, de la virtualidad, fundamentalmente profundizándose después de la pandemia. Es decir, la emergencia de la novedad es algo propio de todos los sistemas sociales, porque son sistemas dinámicos, son sistemas que no permanecen estáticos, sino que la novedad es algo que se va produciendo permanentemente y además en ese proceso de producción van modificando el sistema que va conquistando, digamos, nuevos puntos de equilibrio. Entonces, la complejidad que define el tipo penal es una complejidad de característica lineal, ¿sí? Mientras que aquella que se declama de los sistemas sociales, esto sí, porque nosotros podemos pensar también la trata de personas como una producción social. No se produce en el se produce en nuestra sociedad, tiene características definidas y hay un proceso de producción de la trata. Entonces, mientras que aquella que declama los sistemas sociales es no lineal, ¿sí? Podríamos definirla entonces como holística posible. Ahora, ¿por qué es importante definir qué acepción de complejidad estamos usando? En principio, podríamos señalar que la razón está dada porque una contiene a la otra. Yo creo que ese es un elemento interesante, porque los sistemas jurídicos, en última instancia, también son producciones sociales. Son formas de ordenamiento, digamos, de nuestros colectivos, de nuestras sociedades, que nos indican cómo queremos y cómo vamos a vivir, qué podemos hacer, qué debemos hacer y a la vez qué conductas debemos reprimir o debemos evitar, so pena de recibir una determinada sanción. Es decir, y esos ordenamientos sociales son una producción social. En algún momento, los seres humanos que integramos colectivos, sociedades, definimos qué es lo que queremos hacer y cómo queremos, ¿verdad? Y damos vida a los sistemas jurídicos. No sé, y a nivel internacional lo mismo. O todo el cuerpo jurídico de los derechos humanos es un acuerdo que dice cómo queremos vivir a partir de haber vivido el horror de haber sufrido, no vivido, sufrido el horror del Holocausto. Que la humanidad se dio cuenta del horror que había cometido con el asesinato, el genocidio de millones y millones de personas. No, esto no queremos más, queremos vivir de otra manera. Y ahí aparece la construcción y la producción de todos los instrumentos que nosotros conocemos como instrumentos de derechos humanos. Entonces, los sistemas sociales contienen en su interior los sistemas jurídicos que fijan el ordenamiento de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces creo que por eso también era importante hacer referencia a esta cuestión de los sistemas complejos definidos desde la cuestión desde los sistemas sociales. Porque además, como ya lo he compartido con ustedes en tantas ocasiones, la trata de personas no es solamente un delito. El delito es una parte, digamos, de la trata de personas. La trata de personas es además una producción en nuestra sociedad. Y es una producción, digamos, que está situada geográficamente, históricamente. No es lo mismo la trata de personas en la Grecia clásica que la trata de personas en el tiempo actual que nos toca vivir, de neoliberalismo neocolonial. No es lo mismo, tiene diferentes características, y no es lo mismo la forma de producción del delito, la forma de producción social de la trata de personas en sociedades centrales que en sociedades periféricas. No es lo mismo en Centroamérica
que en Argentina o en Paraguay o en Chile. Tienen características que hacen a la cultura y a las sociedades en las cuales se desarrollan. Digamos, estimamos pendiente, yo estimo, digamos, pendiente que podamos señalar que la trata de personas, entonces, además de ser un delito complejo, es un fenómeno social. ¿Sí? Y en lo que hace a la complejidad, ya tomando, digamos, como parámetro para pensar la trata de personas, este carácter de producción social, ¿sí? Del fenómeno, vemos que hay un eslabonamiento en el cual interviene tanto el mercado, el Estado, como la sociedad civil, en un proceso que es marcadamente contradictorio. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos el Estado en relación a la trata de personas, nosotros pensamos a veces, por ejemplo, las políticas públicas, y decimos y evaluamos, ¿no? Y decimos, bueno, en tales países se han desarrollado tales protocolos que buscan erradicar la trata de personas, que tienen procesos de trabajo con las víctimas, que tienen procedimientos judiciales que dan cuenta de la legislación de ese país y que buscan la persecución del delito, es decir, la responsabilización y la penalización de aquellos. José Manuel, Pero otra también nos vez yo. encontramos con circunstancias como la siguiente. Una vuelta, haciendo una entrevista, José Manuel, contexto de investigación, a personas que integramos un programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata, me cuentan una José Manuel, durante mucho tiempo con José Manuel, personas, una mujer rescatada y que había sido víctima de violación no me escucha. sexual, consecuencia había sido víctima de trata y de explotación. Ella rescatada. José Manuel, Entonces, el equipo que integraba la Seguridad Social, con la cual yo tuve la oportunidad de charlar, creo que José Manuel está, no nos escucha. de tiempo para poder preparar a esta persona y que pudiese testimoniar sobre lo que había sucedido para poder llevar adelante la instrucción en el proceso penal. Entonces, trabajó durante un tiempo hasta que la persona se sentía segura y dio su consentimiento para testificar. Ustedes saben que uno de los elementos que en la Biblia en este tipo de intervenciones es no presionar a la víctima para que testifique. A la víctima hay que generar un contexto de empatía y de confianza que le permita, cuando ella necesita poner su voz, en este caso para testificar, para poder instruir la causa en contra del tratante. Entonces hizo todo un trabajo de la persona para que pudiese testificar y llegó el momento de ir a brindar su testimonio ante un oficial del juzgado. Ustedes saben que en esta etapa de instrucción generalmente no es el juez el que toma la instrucción, sino que es un oficial. Bueno, la cuestión es que van el día que la cita, Pedimos disculpas ahí, ¿verdad? Estamos intentando comunicarnos porque si realmente no se escucha, ¿verdad? se niegan a comentar lo que había vivido, digamos, había sido víctima de trata con fines de explotación sexual. José Manuel, estamos intentando comunicarnos contigo José porque Manuel. se escucha muy mal, no se escucha. De verdad que nos da mucha pena, pero no se escucha todo lo que estás Hola, Ana comentando. María. Señalar, digamos, si son acertadas, más acertadas, menos acertadas, respecto de la lucha contra la trata, del acompañamiento, de la asistencia y demás, pero a la vez, por otro lado, me contaba una trabajadora social con la cual le hice una entrevista en un contexto de investigación y me decía que esta persona, una persona que ella venía acompañando para que pudiese testificar, en el momento de la testificación
momento de la instrucción, y decidió, y cuando estuvo frente a la persona a la cual le tenía que brindar su testimonio en el juzgado, un secretario del juzgado, no, no testificó. Entonces, cuando salen del juzgado, le preguntan, dice, bueno, pero ¿qué pasó? Estuvimos trabajando un montón de tiempo, la idea era que pudieses testificar, me dijiste que estabas preparada y no brindaste tu testimonio. Dice, no, lo que pasa es que la persona que me estaba por tomar la declaración testimonial es cliente del prostíbulo donde a mí me tuvieron sometida a la situación de explotación sexual. ¿Qué le iba a decir? No le dije nada, me callé la boca. Es decir, estas circunstancias se ofrecen cotidianamente, digamos, a quien las quiera ver, ¿no? El Estado actúa, por un lado, desarrolla políticas públicas y muchos de sus agentes terminan siendo también la causa, integrando también la parte del problema. Es decir, se ofrece como parte de la solución, pero también forma parte del problema que se busca, con el cual se busca trabajar. Entonces, esa es una de las cuestiones. También en la sociedad civil suceden cosas parecidas. Nosotros encontramos en la sociedad civil muchas organizaciones que trabajan acompañando, que trabajan asistiendo a personas víctimas, que trabajan en tareas importantes de prevención, ¿sí? En lo que hace la trata de personas, pero la sociedad civil no son solamente las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar. Somos el conjunto de los seres humanos que constituimos y formamos parte de la sociedad. Y en ese sentido, hay muchos actores sociales, muchas personas que integran el circuito de producción de la trata sin siquiera saber. Hay una película en la Argentina que se llama La mosca en la ceniza, que nosotros trabajábamos bastante con esa película, sacábamos extractos para poder trabajar en la cuestión de la prevención, y en donde se ve claramente, ¿no? Por ahí hay un lugar en donde hay situaciones de explotación sexual y hay un conjunto de actores que van girando alrededor de este lugar y que ni siquiera se dan cuenta que participan, pero ni siquiera se dan cuenta que están participando de la producción del fenómeno de la trata de personas. No sé, por ejemplo, el florista, una persona que vende flores allí frente al lugar en donde se produce esta situación de explotación sexual, en donde hay víctimas de trata. Y es el que le provee de las flores para arreglar el lugar todos los días, a donde van hombres a consumir sexo y a explotar, digamos, en última instancia, a las personas que están allí en situación de explotación sexual. Y ese florista no tiene ni idea de que está cooperando con la producción del fenómeno. O hace algunos años atrás tuve la oportunidad de leer en un diario una nota de color donde se decía que una importante empresa productora de whisky le otorgaría un premio, creo que no me acuerdo si era en Malasia o en Indonesia, uno de estos países, un premio, el primer premio al prostíbulo que más whisky vendiera de su marca. Terrible. Yo cuando lo leía no lo podía creer, pero un elemento de la realidad. Es decir, tanto la sociedad civil, en términos de la gente que participa, que vive cotidianamente en una comunidad, como, como el mercado, como el sector privado, esta empresa, por ejemplo, o en algunos municipios de la Argentina, en donde existen, digamos, ahora está bastante raleado, pero en un momento existían esos prostíbulos o esas whiskerías que estaban al costado de la ruta,
antes de llegar a los pueblos, en donde las empresas que proveen de productos al supermercado, de alcohol, whisky, tequila y demás, coñac, al supermercado, a los almacenes de barrio y demás, también le provee a la whiskería, donde hay situaciones de explotación sexual. Bueno, y allí los dueños de estas empresas no tienen idea de que están cooperando con la producción social de esta situación que nosotros definimos como trata de personas, como si, ¿no? Es decir, fíjense lo complejo del sistema. Entonces, digo, tanto sociedad civil, tanto Estado como sector privado o mercado también se engranan, por un lado, en el proceso de producción social del fenómeno y por otro lado, en su contraparte, que es la lucha contra el trata. ¿Sí? De pronto, el mismo dueño, ¿sí?, de la distribuidora de alcohol que le está proveyendo al lugar donde se producen situaciones de explotación sexual, de pronto esa misma persona integra la comisión directiva del Rotary Club de su comunidad, y el Rotary Club tiene un proyecto de promoción de organizaciones que trabajan para erradicar la trata de personas. Fíjense qué loco que es. Pero estos son datos de la realidad, funciona así. Funciona así. En los sistemas sociales, y en este caso, produciendo una realidad como esta trata de personas, funciona muchas veces de esta manera. Y no lo sabemos, o no nos hemos detenido a comprenderlo, a tratar de racionalizarlo, a tratar de comprenderlo. Como situación compleja desde el lugar de lo social, entonces, una primera cuestión que podemos decir, que como fenómeno es un fenómeno situado. Ya algo habíamos dicho al respecto, pero en cada lugar es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que acá hay compañeras y compañeros que, que viven en Perú. Creo que está Isabel por allí. Así aprovecho para mandarle un abrazo grande a Isabel. Bueno, y Ana María también. Bueno, ellas conocen perfectamente bien qué características asume la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Madre de Dios, que es una comunidad en donde hay explotación minera, pero fundamentalmente de una manera como muy desarticulada, de una manera muy anárquica, digámoslo así, y que da lugar a la explotación sexual de niñas, fundamentalmente de 14, 15 años, que son captadas en otros lugares, en Puno, o en Arequipa, o incluso en Lima, que son llevadas allí, que son explotadas en pesquería, y también de explotación de jóvenes, niños o jovencitos, que son explotados en la propia producción minera, sobre todo en los enclaves mineros más precarios o más anárquicos. Bueno, eso es una característica propia de una comunidad que es bastante anárquica y bastante violenta. Por ahí después Ana María o Isabel puede contar un poco más sobre esto, pero que tiene las características de este. Si nosotros vemos, por ejemplo, la situación de explotación sexual en el modelo de desarrollo en Argentina, por ejemplo, en el sur de la Argentina, donde también hay explotación minera, fundamentalmente petróleo y gas, vamos a ver que el proceso de producción es mucho más complejo, son grandes empresas, ¿sí? Y la explotación sexual se da alrededor de los campos petroleros y de los campos gasíferos, en lugares específicamente creados para esta forma, digamos, de explotación. Y no hay explotación laboral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores de estas grandes empresas son trabajadores formales. La otra cuestión que me parece importante señalar, quedan 5 minutos, así que la voy a nombrar, son la interseccionalidad, que es un elemento importantísimo a la hora de pensar la trata de personas como un fenómeno producido socialmente.
porque se cruza el género, la generación, la interculturalidad y la clase. Se cruzan permanentemente. La interseccionalidad es es un elemento conceptual, es un concepto, digamos, que nos viene de la teoría feminista y que nos es muy útil a la hora de pensar la producción social. ¿Sí? Y sobre todo para reflexionar sobre aquellas cuestiones que después van a incidir en la generación de procesos que busquen la prevención de la trata de personas. ¿Sí? Porque la prevención de la trata de personas, el diagnóstico que lleva a generar buenos procesos de trabajo en términos de prevención, nos preanuncian que la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, que la vulneración de los derechos de género, que la vulneración de los derechos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño o de los tratados internacionales, el Tratado de OIT sobre los pueblos originarios, todas esas vulneraciones constituyen, ¿sí?, condición previa para la captación de estas personas para luego ser explotadas, para ingresarlas al circuito de la vida. Entonces, la interseccionalidad es otro de los elementos. La otra cuestión es cómo definimos los diferentes elementos constitutivos de este sistema complejo que es la producción social de la trata de personas. Y allí, por ejemplo, durante muchos años se ha definido al actor fundamental en trata con fines de explotación sexual, que es el cliente, se lo ha definido como cliente. Entonces, cuando nosotros definíamos antiguamente como cliente a aquella persona masculina que iba a consumir sexo a un prostíbulo, la poníamos en situación de paridad y desarticulábamos esa relación de poder que existe entre esta persona y aquella mujer que está en situación de explotación sexual. Porque al decirle cliente, lo ubicamos en una relación de mercado. Es como si nosotros fuésemos a comprar algo a un supermercado, en el supermercado nos dan lo que nosotros fuimos a comprar y nosotros pagamos un precio. Hay una relación de igualdad. Bueno, en términos de trata, no podemos hablar de cliente cuando hay explotación. Porque lo que hay ahí es una relación de poder. ¿Quién tiene el poder? El que tiene el dinero para pagar el cuerpo de otra persona para usarlo en beneficio propio. ¿Sí? Entonces, no podemos nombrarlo cliente. Tenemos que nombrarlo prostituyente. Porque es un ejercicio de poder y es violencia de género. Y esto no es una cuestión meramente semántica. Porque después, sobre esta cuestión semántica, vamos a desarrollar procesos de trabajo. Vamos a tener que pensar programas de trabajo de la sociedad civil o vamos a tener que pensar políticas públicas. Entonces, unas serán si nos nombramos clientes, otras serán si nos nombramos constituyentes. Ojo, ¿no? Y en última instancia, la última cuestión, la última característica que quisiera señalar respecto de esta situación compleja de producción social de la trata de personas es la pérdida de la ciudadanía. La ciudadanía se pierde el sujeto de derecho, desaparece el sujeto de derecho en la producción del fenómeno de la trata de personas. Algo dijo, no sé, creo que Carmen, al principio, en donde se señalaba la justificación, ¿no? La instrumentalización del hombre. Es algo que también que denuncia el Papa Francisco, no solo en la encíclica de Laudato Si', pero también en Fratelli Tutti, creo que lo señala, ¿no? La instrumentalización, la consideración del otro como si fuera una cosa. Y como es una cosa, puede ser usada, la puede usar en beneficio propio, de acuerdo a mi deseo. El otro vale en la medida en que da cuenta de lo que es. Bueno, ¿no? Eso implica, si yo instrumentalizo al otro, lo objetualizo, termino vaciándolo de esa característica de humanidad y le estoy sacando, estoy borrando las posibilidades de que se constituya como sujeto de derecho. Es el otro elemento importante, digamos, y característico, si ustedes quieren,
no sé si tengo algún minuto más y ¿cómo vengo? Estamos con el tiempo cumplido, José Manuel. Ya están ¿Cómo? que estamos con el tiempo cumplido. Hay un Ah, solo ok. comentario Bueno, en que, dejamos abierto entonces para que podamos compartir. Yo los escucho muy bajito, pero bueno, en todo hago caso, el ahora para esfuerzo. esta parte para esta parte te podés poner los auriculares. Aunque se escuche con eco, por lo menos vos escuchás un poco mejor. Ahí voy a leer en voz alta, no sé si ya me estás escuchando. Leer en voz alta un comentario que está en el... A ver, Ahí está, perfecto. Vos estuviste hablando también del tema de las empresas, de las whiskerías, de los que venden alcohol. Una de las personas que está escuchando dice, desde de acuerdo a la perspectiva sistémica y holística de la trata de personas, ¿se ha cuestionado el rol de la megaindustria como la música, el entretenimiento, entre otras, en el mantenimiento del sistema de explotación a nivel mundial? Yo creo que algo comentaste a nivel de empresas de venta de alcohol, pero quizás alguna muy breve reflexión en torno a lo que son precisamente eventos como carreras automovilísticas, eventos como musicales muy grandes, estrellas de rock, o sea, todo lo que mueve, la cantidad de personas que mueve los espacios de entretenimiento. sí, totalmente, totalmente. Yo recuerdo cuando se hizo el Mundial de Fútbol en Brasil, recuerdo que la coalición de América Latina contra toda forma de violencia contra la mujer, digamos, ahí donde anda Teresa Ulloa, coordinándola, ellos habían lanzado una campaña que se llamaba Tarjeta Roja. Vieron que cuando expulsan a un jugador, le sacan la tarjeta roja, ¿no? En el fútbol. Bueno, esa le llamaron tarjeta roja a la, a la campaña. Y eran una serie de tarjetas rojas que hacían referencia justamente a la situación de explotación, en este caso particularmente de explotación sexual, de niñas, niñas fundamentalmente, en eventos deportivos como los mundiales de fútbol, haciendo referencia a este mundial de fútbol, justamente. Es decir, en el caso incluso del turismo sexual, digamos, ¿no? Como un ofrecimiento más respecto cuando se hacen grandes eventos, bueno, un evento más que ofrecen, se ofrecen en algunos casos, es además poder participar de sistemas de explotación, digamos, de explotación sexual en este caso. Entonces, sí, también. Y la otra cuestión también que se discutió mucho en Argentina fue si se podía considerar trata o no se podía considerar trata. Yo recuerdo incluso un caso que tuvimos cuando yo estaba en el Consejo de Derechos en la Ciudad de Buenos Aires, que es el tema de los niños que son artistas, ¿sí? Los niños que son artistas y los niños que son deportistas, futbolistas, por ejemplo. Ustedes vieron que ahora, por ejemplo, últimamente River Plate, un equipo de Argentina, vendió un jugador, así lo llaman ellos, referencia, vendimos un jugador al Real Madrid, un chico que se llama Mastantuono, ¿sí? Ahora, lo vendieron cuando el chico tenía 17 años y pagaron por este chico 62 millones de euros entonces, ¿sí? Ahora, resulta ser que lo vendieron cuando tenía 17 años, pero tuvo que esperar 3 meses hasta cumplir los 18 para poder viajar y para que lo pudiese contratar y empezar a trabajar en el Real Madrid, ¿no? Bueno, allí hay una cuestión que es trata, no es trata, está vendiendo un ser humano. ¿Cómo es esto, no? Es todo. Lo que pasa es que, claro, al pibe le gusta jugar al fútbol y es un futbolista excepcional, es un jugadorazo. Bueno, y eso hace que se diluya, en estos casos, la figura de la trata. Son cuestiones que no han sido resueltas, Argentina no han sido resueltas, y dan lugar a que lo podamos reflexionar también, ¿no? Que lo podamos reflexionar. Y en el caso, yo recuerdo que en el caso que tuvimos un caso
de un chico que participaba de un espectáculo infantil, ¿no? Era una mujer, una artista que hacía espectáculos infantiles. Tenía un programa de televisión, ya no me acuerdo ni el nombre, tenía un programa de televisión, Laura, no me acuerdo cuánto se llama, un programa de televisión. Y entonces en verano salían a hacer giras, ¿no? Y ella había viajado a Mar del Plata y iba a hacer toda la costa argentina y se llevaba tenía 3 o 4 chicos, o 5, que iban con ella y que hacían, formaban parte del show. Cantaban con ella, hacían coreografías y demás. Y uno de estos pibes se enfermó y lo mandaron, no lo mandaron, lo tuvo con ella, no lo traje de vuelta, no lo mandaron de vuelta para la casa con los padres, lo tuvo ahí como en una situación medio rara, porque el chico no podía actuar porque estaba enfermo, estaba engrupado, no tenía nada grave, pero estaba con mucha fiebre y demás, y lo tenían arriba de la casa rodante, y se trasladaban con una especie de motorhome. El tipo estaba ahí tirado, bueno, cuando se enteraron los padres se habían bárbaro, y bueno, los padres vinieron a hacer, como, a hacer la denuncia, pero lo que querían era cobrar, era que un resarcimiento económico. No era porque estaban preocupados porque el hijo había estado en riesgo, había estado enfermo, era un resarcimiento económico porque no había cobrado, porque al final lo había tenido que mandar a la casa de los niños. Una situación muy compleja, muy difícil, en donde en realidad, bueno, no es trata, hay consentimiento de parte de los padres, una situación difícil, digamos, de encuadrar, pero y que generalmente son aceptadas porque, bueno, al pibe le gustaba cantar, se supone que era feliz ahí cantando, haciendo de Paquito, ahí, ¿no? Entonces, bueno, pasaba ahí, ¿no? Pero no había ningún tipo ni de reglamentación ni de nada, ¿no? Parece que en el Río de la Plata somos todos los que tenemos problemas de conexión, José Manuel. Pedimos disculpas. ¿No? Te agradecemos por el espacio que has compartido con nosotros, las reflexiones. Vamos a compartir también una presentación que nos has enviado por correo con todos los expositores. Como siempre, gracias por esta mirada lúcida que tenés sobre la trata. Gracias por el espacio, por compartirlo con nosotros. E invitamos a la hermana Isabel para que pueda hacer también un espacio de reflexión al final de este webinar. Y muchísimas gracias nuevamente, José. No, gracias a ustedes. Disculpen que, bueno, un poco, pero no estoy en casa y se me complicó un poquito la conexión. Pero muchísimas gracias. Isabel. Sí, resumir a José Manuel es un poco difícil, pero sí hay algunos elementos que creo que es importante tener en cuenta respecto a lo que él ha trabajado o nos ha comentado en esta ocasión, ¿no? Uno es como las dos miradas de la trata. La mirada lineal, ¿verdad? Como delito, que igual es la que hemos conocido más. Y luego está la mirada social. Creo que ahí tenemos nosotras y nosotros, los que estamos presentes aquí, es trabajar esta dimensión social, porque de alguna manera es una realidad que se va adaptando permanentemente, como decía, ¿no? Es algo que se transforma y lo que sabes hoy, mañana ya no sirve como respuesta. Porque sí sabemos, ¿verdad?, que todo lo que hace es cosificar, instrumentalizar a las víctimas, sea de la manera que sea, laboral, sexual, económica, desde todos los ámbitos. Pero yo creo que sí tenemos que preguntarnos, ¿es posible que nosotros, estemos colaborando en este delito? Porque
nos lleva continuamente a reflexionar sobre nuestras acciones. A veces las hacemos de una manera como muy tonta, ¿no? Ay, pobrecito, pues esto es una buena oportunidad para este joven, para esta joven. Y estamos colaborando con nuestras opiniones, con nuestro hacer, con nuestro pensamiento. El segundo fenómeno que a mí me gustaría o la segunda cosa que es importante, es lo que él hablaba de interdisciplinar, ¿no? Solo si nosotras y nosotros trabajamos conjuntamente, cada persona desde donde estamos y en lo que hacemos, podremos ir haciendo, por lo menos poniendo una zancadilla, ¿no? Poniéndole el pie, frenando este gran flagelo que es la trata. Porque, como nos decía bien al principio, este colectivo es un colectivo. Ellos trabajan en red, trabajan en grupo. Si nosotros no trabajamos en red, conjuntamente, y vamos focalizando todas las miradas de cada persona, de cada grupo, entonces lograremos tener una mirada mucho más global o poliédrica, como nos decía el Papa Francisco, que también nos recordaba José Manuel. Y por último, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros desde la fe repensemos y leamos también la palabra de Dios desde esa dimensión, desde esa mirada nueva, y estemos muy atentas, porque puede ser que nuestras casas de religiosas o nuestras casas de familia, contratamos a gente y también estamos colaborando indirectamente con esta trata de personas, porque eso también es trata de personas y no nos damos cuenta. Decimos, entre comillas, ¿verdad? Estamos ayudando, pero ¿cómo ayudamos? ¿Y desde dónde? Entonces yo les hago como ese tener en cuenta en nuestro hacer cotidiano cómo actúo y cómo puedo estar colaborando inocentemente en que cada día, o empujando para que cada día haya más niños, niñas, adolescentes, jóvenes que estén involucrados. Y les dejo esto, ¿no? Que la conmemoración de este día, que conocemos como Corazón Azul, y donde nos esforzamos en participar, en webinar, en marchas, en todo, ¿verdad? No solo sea un día, sino sea una actitud permanente. Y que nuestro entusiasmo y esfuerzo que ponemos en dar a conocer este flagelo y sus consecuencias, que roban los sueños y la vida a lo más preciado de nuestra sociedad, los niños, adolescentes y jóvenes, sea centro de nuestra oración, de nuestra acción y de nuestro caminar cotidiano en defensa de las víctimas y las sobrevivientes de la trata de personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Y bueno, estamos llegando a nuestro cierre, ¿verdad? Creo que toda esa invitación que nos ha hecho Isabel, pues también nos tiene que ir cada vez más irrumpiendo también desde ese espíritu, ¿verdad? Que sigue fluyendo, y desde ese espíritu también que nos sigue invitando a arriesgar, ¿verdad? Entonces agradecemos por este espacio a todos y todas, ¿verdad? Agradecemos también a la CLAR, también por ofrecernos también este espacio del 30 de julio, a Verónica de la Red Ramá, Costa Rica, ¿verdad? Y a hermana Ana María y Isabel de la Red Causay Perú, quienes ellos han organizado, ¿verdad? Este webinar, como redes también que vamos tejiendo, compartiendo juntas y juntos también, ¿verdad? Dando un alto a la trata de personas. Nos agradecemos a todos y todas, y bueno, esperamos, ¿verdad? También que nos sigamos sumando, ¿verdad? Sumando en estos espacios, sumando redes, tejiendo juntos y juntas,
¿verdad? Y sobre todo, pues, desde esos pequeños gestos, pero también de esos espacios de reflexión, de compromiso. Jorge al inicio nos decía, ¿verdad? También en un programa de jóvenes, pues animar a las redes a seguir acompañando la vida de los y las jóvenes también, para seguir también construyendo juntos y juntas, ¿verdad? Y también dando un alto, ¿verdad? Un no a la trata de personas. Así que muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Muchas bendiciones también a todos y todas. Y pues a seguir, ¿verdad? Adelante. Podemos abrir nuestros micrófonos también, ¿verdad? Y ahí, gracias, José Manuel, ¿verdad? Siempre es un placer estar contigo, compartir contigo este espacio. Pues gracias a ustedes por la invitación y bueno, como siempre, dispuesto para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande a todas y todos y a seguir en la lucha. No nos quedemos atrás, ¿eh? Gracias. Gracias, José Manuel. Conchi, invitamos a abrir las cámaras también, los que puedan abrir sus cámaras. Eso, para tomar también una fotito, ¿verdad? De ese Isabel, espacio que puedes hacer siempre la está. foto tú, Isabel. Por favor? Vamos, Isabel, a ver, abran las cámaras. Así que encierran sus cámaras y pueden seguir escribiendo mensajes. Rajamín, gracias por estar presente, ¿verdad? A todas las redes, de verdad, gracias. Y a seguir también. Ahí estamos. Bueno, mañana siguen algunas actividades, ¿verdad? Redes también de acciones concretas contra la trata de personas, así que a seguir adelante.